What were you doing last night when the lights went out? I was washing the dishes, and my wife was giving the baby a bath. Hola amigos, bienvenidos a la lección número 34, el pasado continuo. El pasado continuo se utiliza para describir acciones que se encontraban en proceso a partir de un momento específico en el pasado. En español puedo decir, yo estaba lavando los platos cuando se fue la luz. La oración, yo estaba lavando los platos, está en pasado continuo y se caracteriza porque tiene el verbo ser y el verbo principal tiene la terminación ando, igual que en el presente continuo. Lo único que cambia es el verbo ser, que ahora está en pasado. Estaba. Yo estaba lavando los platos. En inglés, I was washing the dishes. Fíjense que el verbo be está conjugado en pasado para el pronombre personal I. I was. El verbo principal, wash, tiene ing, washing, lavando. Y el complemento es un artículo determinado y un sustantivo en plural, the dishes. I was washing the dishes. Yo estaba lavando los platos. Como la estructura de las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas son iguales que en el pasado simple con el verbo be, las vamos a estudiar directamente con la herramienta. Primero les quiero enseñar un poquito cómo se va desarrollando la herramienta para que entiendan lo fácil que es la estructura del inglés, pero ustedes saben que este archivo está disponible para descarga en el link de la descripción del video. La estructura del inglés es muy sencillo porque coloca los elementos en el mismo orden y lo que voy cambiando yo es el verbo auxiliar o la forma del verbo principal. En este caso, como se vio en la presentación, entre el presente continuo y el pasado continuo lo único que cambia es la forma del verbo, que pasa de estar en presente a estar en pasado. Yo por ahí tengo una hoja donde tengo la conjugación del verbo be y la fórmula lo que dice es busque el pronombre y póngale la columna del presente, que es la 2. Ahora lo voy a cambiar para que me ponga la del 3. Entonces, primero voy a copiar la hoja para que trabajemos con el pasado en una hoja distinta. Pasado continuo. Entonces, el pasado continuo va a tener la misma estructura del presente continuo, solo que el verbo be ya no va a estar en presente sino en pasado. Entonces aquí esta fórmula lo que me está diciendo es busque este pronombre en la tabla de conjugación y ponga lo que hay en la columna 2. Entonces ahora yo quiero que ponga lo de la columna 3, que es el pasado. Y aparte hay que aumentar la zona donde la está buscando. Les muestro. Aquí en conjugación yo le digo que busque acá, pero como el pasado está acá, ahora tengo que decirle que busque acá, o sea que busque hasta E11. Me devuelvo, pasado continuo, aquí donde dice D11 le digo que busque hasta E11 y ya cada vez que yo cambio el pronombre personal me pone el pasado correspondiente. I was, you were, he was. Y el resto lo va a poner exactamente igual. Por eso les decía que las estructuras del inglés son muy sencillas, porque una vez sabemos los elementos básicos, el resto se organiza igual. Entonces, ¿qué me falta aquí? Nada más sino hacer las oraciones. Ya el resto está hecho. La oración, yo estaba lavando los platos. Vamos a escribirla acá. Yo estaba lavando los platos. ¿Hay un pronombre personal? I. El sujeto completo sigue siendo I porque no es un sujeto largo. Cuando yo pongo E, queda was. El verbo principal, wash, lavar. Yo estaba. Y en esta celda se trae los elementos de la oración agregándole ing al verbo principal. Aquí está el ing en la fórmula, lo pueden ver. En Excel, cuando uno coloca el símbolo i, pega la información de una celda con otra. Entonces yo aquí pongo la información de la F5, que es el sujeto, luego le pongo i y le pongo entre comillas un espacio para que no queden pegados los dos, luego le pongo la F6, que es was, luego le pongo otro espacio,
que es este espacio, luego le pongo F7, que es el verbo, aquí está, y le pongo ing, entre comillas, para que lo identifique como una cadena de caracteres. I was washing. Y así también lo hago para arrastrar la información de la columna de la celda F9, que es the dishes. I was washing the dishes. Yo estaba lavando los platos. Puedo decir, yo no estaba lavando los platos. I was not washing the dishes. Puedo preguntar, was I washing the dishes? ¿Estaba yo lavando los platos? Y puedo preguntar, was I not washing the dishes? ¿No estaba yo lavando los platos? ¿Qué pasa si yo cambio el sujeto y pongo, por ejemplo, you? Fíjense que el verbo cambió a were, porque es la conjugación en pasado para you. You were washing the dishes. Tú estuviste lavando los platos. Y ahora, si yo quiero colocar ella, nuevamente cambia a was, y supongamos que el sujeto no es solo el pronombre personal, digamos que el sujeto es mi tía, my aunt. My aunt, el pronombre personal de my aunt es she. Esto continúa. Entonces la oración afirmativa es she was washing the dishes. Y utilizando el sujeto completo, my aunt was washing the dishes. El resto de las oraciones siguen igual. ¿Se dieron cuenta? Lo único que cambia cuando yo cambio el pronombre personal es la forma del verbo. El resto de la estructura sigue igual. Entonces, para que esta oración quede bien, tengo que poner she aquí, porque she reemplaza my aunt y queda she was washing the dishes, my aunt was washing the dishes. Una vez ya tengo configurada la hoja, me voy al menú y aquí en el menú ya tenemos un elemento más en el pasado, que es el pasado continuo. Entonces lo voy a meter acá, voy a insertar una línea más y aquí escribo pasado continuo. Y aquí voy a insertar un hipervínculo que apunte a un lugar dentro de este libro que se llame pasado simple. Digo, pasado continuo. Pasado continuo. Entonces, cada vez que yo entro acá, me lleva a la hoja del pasado continuo. Ahora sí podemos analizar las oraciones de la conversación que mostramos al comienzo de esta lección. El reportero estaba preguntando, "What were you doing last night when lights went out?" What were you doing last night when the lights went out? I was washing the dishes, and my wife was giving the baby a bath. Entonces, fíjense que aquí hay dos oraciones unidas por una conjunción. La conjunción cuando. Entonces, fíjense que aquí hay dos oraciones unidas por una conjunción. La conjunción cuando. La primera oración es una pregunta que está en pasado continuo. Fíjense que tenemos el verbo be en pasado y el verbo do con ing. Y aparte tiene una palabra interrogativa. What were you doing? ¿Qué estabas haciendo tú o qué estabas haciendo? Last night, anoche. ¿Qué estabas haciendo anoche? ¿Cómo hacemos esta oración? Sencillo. Primero, vamos a identificar el sujeto. Tú o usted. El sujeto es you. You were. El verbo be ya está conjugado en pasado. You were. Y do, el verbo principal do. Fijémonos acá, do, y se le agrega ing, aquí lo está agregando la hoja automáticamente. You were doing, voy a borrar de dishes, y como el reportero está preguntando qué estabas haciendo, él no tiene más información, solo sabe que hay un sujeto, que eres tú, estabas haciendo algo pero no sé qué. En este caso se utiliza la palabra interrogativa what. Y la pregunta, aquí tenemos la estructura de la pregunta afirmativa. What were you doing? Y nos falta el complemento anoche, last night. ¿Qué estabas haciendo anoche? Entonces colocamos aquí
last night. Y la pregunta completa es what were you doing last night? What were you doing last night? La siguiente oración, lights went out, es una oración muy sencilla que tiene un sujeto lights y tiene un verbo frasal. Como se dijo en la lección anterior, los verbos frasales son verbos que utilizan dos palabras para tener un significado específico. En este caso el verbo es went. Acuérdense que los verbos regulares se conjugan con ed para el pasado y los irregulares tenemos que aprenderlos. Entonces supongamos que ustedes no saben qué es went. Vamos a Google y buscamos went. Went. Si buscamos acá went, dice verbo go. Entremos aquí. Dice went es pasado de go. Entonces el verbo es go y vamos a mirar la conjugación del verbo go. Go conjugation. Entonces, el verbo go en presente es go, go, goes. Ya sabemos que para el presente simple se conjuga y la conjugación de go es agregar es a las terceras personas singular. El resto sigue igual. El pasado o pretérito es went. Entonces, went es el pasado de go. Y si buscamos go out, es salir, apagarse. Entonces fíjense que el verbo go, que es ir, cuando se le agrega la palabra out, tiene otros significados. En este caso, go out es apagarse, cuando las luces se apagaron. Volvamos acá. Lights went out, las luces se apagaron. Vamos a ver si ya teníamos el verbo go en nuestra lista. Me vengo aquí, entro a verbos y busco go. No aparece, entonces lo puedo agregar y voy a agregar dos líneas y ya les digo para qué. La primera línea va a ser go, que es ir, go. En la tercera persona, como vimos, goes, y el pasado, went. Y apagarse, go out. Entonces, conjugado para la tercera persona es goes out y en pasado went out. Les repito, estos verbos que tienen dos palabras para tener un significado específico en inglés se llaman phrasal verbs. Entonces ya tenemos los elementos de la oración y sabemos que está en pasado. Entonces hagamos la oración con la herramienta. Entonces miro aquí en el menú, vamos a buscar en el pasado y vamos a hacer una oración con pasado simple. Aquí está. La oración es las luces se apagaron. Entonces el sujeto, las luces, simplemente vamos a colocar lights. El pronombre personal que reemplaza a luces es they, porque es plural. Son las luces y no la luz. Si no, sería it. The lights. El verbo principal, dijimos que era un verbo frasal, entonces coloquemos el verbo completo acá. La forma básica, go out. Y el pasado, went out. Y no hay nada más. Es una oración muy sencilla. They went out. Lights went out. Entonces aquí tenemos el resto de la oración. Volvamos a repasarla. Una oración en pasado continuo, una conjunción que une las dos oraciones y significa cuando, y lights went out, una oración en pasado. What were you doing last night when lights went out? ¿Qué estabas haciendo anoche cuando se fueron las luces o cuando se apagaron las luces? Ahora viene la respuesta. I was washing the dishes and, conjunción, entonces hay dos oraciones. My wife was giving the baby a bath. Ambas están en
pasado continuo, porque tenemos el verbo en pasado y se le agrega ing al verbo principal. Aquí es washing, lavando, y aquí es giving, dando. Vamos a estudiar estas oraciones con la herramienta. La primera oración, I was washing the dishes, ya la estudiamos al comienzo de la lección, entonces no vamos a repetirlo. Y la segunda, my wife was giving the baby a bath, es la que vamos a analizar. Dice, mi esposa estaba dándole un baño al bebé. Mi esposa estaba dándole un baño al bebé. Entonces el sujeto primero es ella, she. Se reemplaza con my wife. El verbo be en pasado, she was. Esto se hace automáticamente. Y el verbo principal, give. Fíjense que aquí quedó giving. Y el continuo del verbo give es giving, no giving. Entonces le voy a quitar la E. Estas cosas se van aprendiendo con el tiempo. Es bueno que cada vez que tengan un verbo, miren la tabla de conjugación y se los van aprendiendo. Entonces, giving, she was giving. Voy a quitar las Nike que era de la oración anterior. She was giving, ella estaba dando. Luego, ¿qué sigue? Ella estaba dando algo a alguien. En este caso, el alguien es el bebé. Aquí dice dándole. Ese dándole se puede escribir him. He was giving him, quiere decir ella estaba dándole y que él estaba dando un baño. A bath. She was giving him a bath. Ella estaba dándole un baño. Y podemos reemplazar him por el bebé. The baby. She was giving the baby a bath. She was giving the baby a bath. Que es la oración que tenemos acá. My wife was giving the baby a bath. Si reemplazo aquí she por my wife, queda la oración de la entrevista. My wife was giving the baby a bath. What were you doing last night when the lights went out? I was washing the dishes, and my wife was giving the baby a bath. Y la siguiente respuesta les voy a decir qué significa y cómo se escribe, pero me gustaría que ustedes la practiquen en la herramienta. My husband and I were watching TV. And our children were doing their homework. My husband and I were watching TV and our children were doing their homework. Esto significa, mi esposo y yo estábamos mirando TV y nuestros hijos estaban haciendo su tarea. En la primera oración el sujeto es we. We were watching TV. Y la segunda oración el sujeto es ellos. And they were doing their homework. My husband and I were watching TV and our children were doing their homework. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible. Hasta la próxima, amigos.